La llamada de mi novia, Sofía, supuestamente iba a ser una charla final para darme ánimos. En lugar de eso, fue una clase magistral de ansiedad. Estaba en mi pequeño apartamento, ya sudando en mi único y mejor traje, y su voz al otro lado del teléfono era un susurro tenso y frenético. Mark, solo recuerda el plan, dijo. Cuando mi padre te pregunte a qué te dedicas, no digas que tienes un taller. Di que trabajas en gestión especializada de automoción, y si mi madre te pregunta por tus manos, dile que has estado haciendo trabajos de carpintería recreativa. Hagas lo que hagas, no menciones las palabras aceite de motor o líquido de transmisión. Sofía, cariño, dije, intentando tomármelo a broma. Soy mecánico. Es lo que hago. Es quien soy. Construí mi negocio desde cero. Estoy orgulloso de ello. Lo sé y estoy orgullosa de ti, susurró, y pude oír el genuino dolor en su voz. Pero ellos son diferentes. Vienen de otro mundo. No lo entenderán. Solo por mí, Mark, solo por esta noche. ¿Puedes, por favor, hacer como que encajas? Suspiré. Haría cualquier cosa por Sofía, y eso incluía fingir ser un hombre que no era. Solo por unas horas, para impresionar a sus padres insoportablemente snobs, Richard y Eleanor Prescott. Nunca los había conocido, pero había oído las historias. Un chico de clase trabajadora con grasa debajo de las uñas que ningún lavado a fondo podría eliminar por completo, era la encarnación ambulante de todo lo que ellos despreciaban. Pasé 10 minutos frotándome las manos con un cepillo de cerdas duras hasta que estuvieron rojas y escocidas, un intento fútil de borrar la evidencia del trabajo de mi vida. Un magnífico Rolls Royce Silver Cloud de 2 tonos de los años 60, aparcado torpemente en el arcén de grava, con el capó plateado abierto. Junto a él, con aspecto totalmente impotente, había una anciana. Era la imagen de la elegancia, vestida con una chaqueta de tweed y perlas, su cabello plateado perfectamente peinado. Estaba mirando el motor silencioso y humeante con una expresión de profunda frustración aristocrática. Mi mente inmediatamente empezó a acelerar. Sigue conduciendo. Susurró una voz que sonaba sospechosamente como la de Sofía en mi cabeza. No puedes llegar tarde. Hoy no es tu problema. Pero otra voz más profunda, la voz del hombre que realmente era. Tomó el control. Eso es un clásico, una obra maestra, y está en problemas. Y la señora parece que va a tener un día muy malo. Con un gemido de resignación a mi propio carácter, reduje la velocidad de mi camión y me detuve delante de ella. Salí, dejando mi chaqueta de traje en el asiento. ¿Problemas, señora?, pregunté, tratando de sonar lo menos amenazante posible. Me miró, sus ojos agudos e inteligentes, observando mi pantalón de traje y mi camisa de vestir con un matiz de sorpresa. Simplemente se paró, dijo, su voz con un tono nítido y culto. Sé un par de cosas sobre estos motores viejos. Me dio una larga mirada de apreciación, luego asintió. Adelante. Me incliné bajo el enorme capó. Puedo tenerlo reparado y funcionando en unos 20 minutos, pero... Miré mis manos limpias y mi camisa de vestir. Se va a ensuciar un poco, joven, dijo ella, con una pequeña y pícara sonrisa. Si puedes hacer que esta hermosa bestia vieja vuelva a funcionar, no me importa si tienes que cubrirte de barro para hacerlo. Y así me puse a trabajar. Saqué mi pequeño kit de herramientas de emergencia de mi camión. Me ensucié las manos. Cuidadosamente pelé el cable, lo reconecté y lo envolví firmemente con cinta aislante. Cuando terminé, me limpié las manos grasientas con un trapo de mi camión. Bien, señora, le dije. Inténtelo ahora. Se metió, giró la llave y el motor grande y potente cobró vida. Un rugido profundo y satisfactorio. Ella sonrió, una sonrisa genuina y hermosa de pura alegría. Joven, es usted un milagro, exclamó. ¿Cómo puedo pagarle? Saber que vuelve a funcionar es todo el pago que necesito, dije, mi propio corazón lleno. Que tenga un día maravilloso, señora. Igualmente, dijo ella.
sus ojos inteligentes pareciendo sostener los míos por un largo momento. Luego, con un último y agradecido asentimiento, puso el coche en marcha y se alejó, una reina en su carroza recién resucitada. Una sensación que inmediatamente se convirtió en hielo cuando finalmente miré mis manos, que ahora estaban manchadas de grasa negra. Y luego a mi reloj. Ya estaba más de 1 hora y 5 minutos tarde. El sol era una bola naranja llameante que se hundía bajo las ondulantes colinas arboladas. La cena debía haber comenzado a las 6. Repasé mi disculpa en mi cabeza mientras conducía las últimas 2 millas hasta la finca Prescott. Lo siento muchísimo, señor. Había una señora mayor, una emergencia real, un coche clásico. Sonaba endeble, patético. Como el tipo de excusa barata e increíble que un colegial inventaría. Esta no era la gente que apreciaría los matices de un automóvil clásico averiado. Esta era la gente que, como Sofía me había explicado cuidadosamente, valoraba una cosa por encima de todo, las apariencias. Y yo, con mis manos grasientas, mis pantalones de traje manchados de tierra y mi imperdonable tardanza, estaba a punto de causar la peor primera impresión de la historia. La entrada a la finca estaba marcada por 2 enormes pilares de piedra, pero sin verja. Era una declaración de confianza silenciosa de dinero viejo. El camino de entrada. Un largo y sinuoso río de grava perfectamente blanca crujió bajo mis neumáticos. Cruzó un paisaje tan perfectamente cuidado que parecía irreal, finalmente abriéndose para revelar la casa misma. Mansión era la única palabra. Era una extensa casa señorial georgiana de ladrillo de 3 pisos, con docenas de ventanas altas y brillantes. Todas iluminadas desde dentro como un gran y festivo crucero. Estacioné mi humilde, aunque restaurado con amor. Me quedé sentado allí, con las manos aferradas al volante, el corazón martilleando contra mis costillas. Salí de mi camión y comencé la larga y solitaria caminata hacia la imponente puerta principal. Toqué el timbre. El sonido resonó profundo y sonoro en algún lugar de la vasta casa. Esperé. Que había visto por última vez en una videollamada llena de hermosa y ansiosa esperanza, era ahora una máscara de pura y horrorizada sorpresa. Mark, susurró. Con los ojos muy abiertos mientras tomaba nota de mi apariencia, mi cabello desaliñado, mis manos manchadas de grasa y la suciedad en mi traje. Dios mío, ¿qué te ha pasado? ¿Estás bien? Estaba tan preocupada que intenté llamarte. Estoy tan arrepentido, Sof, comencé, mi propia voz un murmullo bajo y disculpatorio. Puedo explicarlo. Iba de camino y había esta señora mayor en el borde de la carretera. Su coche se había averiado y sentí que tenía que parar y ayudarla, pero nunca llegué a terminar. 2 figuras emergieron del gran pasillo detrás de ella, adentrándose en el cálido resplandor de la luz del porche. Eran ellos, Richard y Eleanor Prescott. Eran exactamente como Sofía los había descrito, solo que más. Él era alto y de cabello plateado, vestido con una chaqueta de smoking perfectamente cortada. Su rostro era una máscara de frío desdén aristocrático. Ella era increíblemente elegante, sus perlas brillando. Su expresión era de desaprobación aburrida y fría. Lo siento muchísimo por mi tardanza, señor y señora Prescott, tartamudeé, mi discurso cuidadosamente preparado convirtiéndose en ceniza en mi boca. Había una mujer en la carretera. Su coche clásico se había averiado, y sentí que tenía que parar y ayudarla. Richard levantó una mano, silenciándome al instante. No nos importan tus excusas, joven. Dio un paso adelante, sus ojos tan fríos y duros como sus pendientes de diamantes, repasando mi apariencia con una mirada de disgusto físico. Veo que no has hecho ningún esfuerzo por ocultarlo. Qué, encantadoramente rústico por tu parte. Me quedé allí, sin habla. El doble disparo de su esnobismo me había dejado completamente desarmado. Creo que lo mejor es que reprogramemos esta visita, Mark, dijo Richard, su tono era el de un hombre despidiendo a un sirviente. Ya ni siquiera me miraba. Miraba a su hija. Quizás para una época en la que tú, amiga, pueda presentarse con un mínimo de la dignidad que esperamos en esta casa. Luego me dio la espalda.
Un acto final y absoluto de desestimación. La derrota era un sabor frío y amargo en mi boca. Había fracasado. Había jugado su juego y había perdido espectacularmente. Le di a Sofía una última mirada desconsolada. Una disculpa silenciosa por no ser el hombre que su familia quería. Y me di la vuelta para caminar de regreso a la oscuridad, mi futuro con ella sintiéndose tan distante y frío como las estrellas. Pero antes de que pudiera dar un solo paso en el gran e imponente porche, escuché el sonido. Era un sonido que conocía íntimamente, el rugido profundo. Hermoso y profundamente familiar de un motor Rolls-Royce V12 clásico. Un par de faros brillantes y potentes barrieron el césped cuidado, iluminando a los cuatro en un destello repentino y dramático. Me congelé, con la mano en la barandilla, mi corazón dando un solo salto esperanzado y completamente confundido. Conocía ese sonido. Conocía ese coche. Richard y Eleanor Prescott se quedaron mirando. Sus rostros, una mezcla de desconcierto y molestia ante esta interrupción inesperada de su triunfo. Sofía solo observaba. Su desesperación anterior ahora teñida de una profunda y curiosa interrogación. La puerta del conductor del Rolls-Royce se abrió con un suave y satisfactorio clic. Un chofer, impecablemente vestido con traje oscuro y gorra, salió y se movió con una gracia formal y practicada para abrir la puerta del pasajero trasero. Primero emergió una mano. Era la mujer del lado de la carretera. Mi futura suegra fue la primera en hablar. Su voz, un chirrido agudo de absoluta asombro que destrozó por completo su fachada fría y controlada. Madre, ¿qué? La abuela de Sofía y la matriarca innegable y universalmente temida de todo el clan Prescott, ignoró por completo a su hija. Sus ojos agudos e inteligentes. Los mismos ojos azul pálido que me habían observado con tanta curiosidad mientras trabajaba, escanearon la escena ante ella. Vieron la postura rígida y enfadada de su yerno. La expresión nerviosa y culpable de su hija, la confusión de Sofía con las mejillas llorosas, y finalmente mi propia figura desaliñada y manchada de grasa. Comenzó a caminar hacia el porche. Que hace apenas unos momentos habían sido los señores imperiosos de esta mansión, ahora parecían dos niños malcriados y regañados. Matilda Prescott se detuvo al pie de los escalones. Directamente delante de mí. Su mirada era directa, inquebrantable y tenía un matiz de algo que no podía descifrar del todo. Me miró de arriba abajo. Un hombre menor se habría encogido bajo un escrutinio tan intenso, pero su mirada no se sentía juiciosa. Se sentía analítica. Como un maestro artesano examinando una pieza de mobiliario desconocido pero bien hecho. Luego, una sonrisa lenta y conocedora se extendió por su rostro. Una sonrisa que contenía un universo de diversión y mucho de algo más. Respeto, dijo Richard, su voz fuerte y clara, cortando el silencio atónito como una campana bien golpeada. Eleanor. Su tono no admitía discusión. Era una orden silenciosa. Este joven gesticuló hacia mí con su mano reluciente, al que parece que estáis a punto de echar de vuestra propiedad. Acaba de pasar la mejor parte de una hora tirado en el arcén frío y húmedo de una carretera de campo para arreglar mi coche después de que vuestro perpetuamente fiable chofer aparentemente tomara un D. Matilda Prescott lo interrumpió con un gesto despreocupado de su mano. Un desastre, dijo, sus cejas arqueadas con una peligrosa y irónica diversión. Esto no es un desastre, Richard. Incluso cuando eso le hace llegar tarde a una reunión muy importante. Luego miró directamente a su hija. Una medida de carácter, Eleanor, que ni la cantidad de dinero o estatus pueden comprar. Y una cualidad que parece escasear desesperadamente en este hogar últimamente. Luego dio la espalda a sus hijos atónitos y horrorizados y me dedicó toda su atención indivisa. Su sonrisa era ahora algo de genuina calidez. Tiene mi más profunda gratitud, joven, dijo. Posee una habilidad rara y valiosa, y aún más rara, la amabilidad de usarla sin pedir nada a cambio. Luego hizo algo que creí que sellaría el destino de mis suegros. Tomó mi brazo, su agarre sorprendentemente fuerte para su edad, un claro gesto público de alianza. Vamos, Mark, dijo.
su sonrisa irradiando un deleite genuino. Parece que he llegado justo a tiempo para salvarte de lo que estoy segura que iba a ser una noche terriblemente aburrida y llena de juicios. El interrogatorio que había temido había terminado antes de que siquiera comenzara. Pero mientras miraba hacia los rostros pálidos y horrorizados de Richard y Eleanor, sino del brazo de la única mujer cuya autoridad en esta casa era absoluta. El aire interior era fresco y olía a cera de abejas, dinero viejo y el leve y delicioso aroma de un pato asado. Un mayordomo alto e increíblemente delgado, a quien más tarde supe que se llamaba Henderson, estaba de pie en el vasto vestíbulo de mármol. Miró mis manos manchadas de grasa y mi traje sucio con un destello de horror profesional. Pero su expresión se suavizó inmediatamente hasta convertirse en una máscara de perfecta neutralidad cuando vio a mi escolta. Matilda, ha regresado, dijo, su voz un murmullo bajo y respetuoso. Sí, Henderson, respondió Matilda, su voz enérgica y alegre. Este es el señor Mark O'Connell. Por favor, coloque otro sitio en la mesa a mi derecha. Los ojos del mayordomo se abrieron casi imperceptiblemente ante la orden. El asiento a la derecha de la matriarca. Era el asiento de honor. Un lugar que más tarde aprendería que mi propio futuro suegro, Richard, había codiciado durante años. Fuimos seguidos a la casa por los silenciosos y conmocionados restos del comité de bienvenida. Richard y Eleanor Craskar, quienes hace apenas unos momentos habían sido los señores imperiosos de este castillo. Ahora se arrastraban tras nosotros como niños castigados, mi novia Sofía les seguía. Su rostro era una hermosa y sobrecogedora imagen de asombro naciente y risa reprimida y gozosa. Matilda me condujo al comedor. Era una habitación tan grandiosa que casi parecía absurda. Me guió a mi asiento de honor y me senté, sintiéndome como un plebeyo que se había topado accidentalmente con una corte real y había sido confundido con un príncipe visitante. La cena que siguió fue la más surrealista, la más satisfactoria y la más aterradora hora y media de toda mi vida. No fue una comida, fue una actuación, una obra tranquila. Su atención era un rayo láser dirigido solo a mí. No me preguntó sobre mis ingresos, mi familia o mis futuras perspectivas financieras. Me preguntó sobre mí. Así que, Mark, comenzó. La bomba de combustible, me dicen, es una pesadilla. ¿Cuál es el secreto para mantener la presión constante? Y así se lo conté. Hablé de mi pasión, de mi oficio. Hablé de la elegante simplicidad de un carburador, del arte perdido de fabricar una pieza personalizada a mano, de la satisfacción única de devolver a la vida un motor hermoso y olvidado. Hablé no como un mecánico grasiento, sino como un artesano, un hombre que amaba de verdad su trabajo. Y ella escuchó, sus ojos agudos e inteligentes nunca se apartaron de mi rostro. Intentó intervenir. Hablando de inversiones, madre, comenzó, su voz un poco demasiado alta. El mercado de los clásicos de preguerra está mostrando una importante desaceleración. Matilda lo interrumpió con un gesto fresco y despreocupado de su mano. Richard, por favor, dijo sin siquiera mirarlo. Estamos discutiendo cosas de valor real y tangible esta noche. Hizo un intento desesperado por recuperar algo de terreno. El pato está simplemente divino, ¿no es así, madre?, le dijo. Traje la pechuga volando desde Nueva York. Matilda tomó un bocado delicado. Masticó pensativamente y luego me miró. Está bastante bueno, concedió. Pero sabes, Mark, un motor bien afinado. Un motor que ha sido cuidado y rescatado del borde por una mano experta. Eso es algo mucho más satisfactorio que cualquier comida elegante. ¿No estás de acuerdo? Sí, señora, dije. El experto valorado, y ellos, en su propia y magnífica casa, eran la audiencia. Obligados a sentarse en silencio y observar cómo la matriarca de su familia celebraba al mismísimo hombre que habían intentado rechazar cruelmente. Sofía, al otro lado de la mesa, solo me observaba. Su rostro estaba lleno de un amor y un orgullo tan profundos que mi propio corazón dolía con una luz feliz y brillante. Estaba viendo al hombre del que se había enamorado, no solo aceptado. Miró por la larga mesa a sus hijos silenciosos y humillados, y luego a Sofía y a mí.
Ha pasado mucho tiempo, dijo, su voz tranquila pero cargada de un inmenso peso. Desde que tuve una conversación de tal sustancia e integridad en esta mesa. Me da esperanza de anciana para el futuro de esta familia. Luego se volvió hacia mí. Con un nuevo y agudo brillo de negocios en sus ojos. Mark, dijo. Mi difunto esposo, el abuelo de Sofía, fue un apasionado coleccionista de automóviles clásicos. Su colección, que incluye varios vehículos invaluables y únicos, ha estado sentada en un garaje con clima controlado en esta propiedad, intacta y deteriorándose lentamente durante casi 20 años. Nadie en esta familia tiene la habilidad o el interés para cuidarlos. Se inclinó hacia adelante, su expresión ahora la de una CEO haciendo una oferta formal. Creo, dijo. Con una sonrisa triunfal en el rostro, que acabo de encontrar un nuevo proyecto para ti. Discutiremos los generosos términos de tu nuevo puesto como curador oficial de la colección de automóviles Prescott mañana por la mañana. Mi propia mandíbula, no me avergüenza decirlo, cayó. Acababa de darme un trabajo, un propósito dentro de su propio mundo, y las llaves de una parte invaluable de su historia. El mecánico grasiento al que habían intentado echar de su casa acababa de ser nombrado caballero por la propia reina. El silencio en el gran comedor tras el anuncio de Matilda Prescott era una cosa hermosa. Era un silencio lleno no de tensión, sino del ensordecedor sonido del mundo de mis suegros dando vueltas por completo e irrevocablemente. Miré al otro lado de la mesa a mi novia, Sofía. Parecía haber sido golpeado físicamente. Su boca se abría y cerraba en silencio, como un pez boqueando por aire. Mi futura suegra, Eleanor, era una estatua de pura y pálida conmoción. Su copa de vino congelada a medio camino de sus labios. Habían perdido en su propia casa, en su propia mesa. Habían sido completamente y totalmente superados. Su juicio había sido juzgado y encontrado deficiente. Finalmente encontré mi voz, una cosa humilde y ligeramente temblorosa. Señora, yo, no sé qué decir. Es una oferta increíblemente generosa. Estoy salvando una parte invaluable de la historia de mi difunto esposo de convertirse lentamente en polvo en manos de personas que solo lo ven como un número en un libro mayor. Tú, puedo decirlo. Ves el alma en la maquinaria. Esa es una habilidad que no se puede comprar. Mientras Sofía y yo nos preparábamos finalmente para irnos horas después. Después de una larga y maravillosa conversación con Matilda sobre las glorias del motor Duesenberg de 1930, mis suegros hicieron un último y desesperado intento. La acorralaron a Matilda en el gran vestíbulo. Madre, no puedes estar hablando en serio, siseó Eleanor, su voz un susurro bajo y furioso. ¿No planeas realmente darle a este engrasador acceso a la colección de papá? Es una pieza invaluable de nuestra herencia familiar. Matilda se giró, y la cálida mujer abuela con la que había estado hablando toda la noche desapareció. Reemplazada por una figura de tal autoridad aristocrática y fría que incluso yo di un paso involuntario hacia atrás. Eleanor, dijo, su voz como hielo. Permíteme ser perfectamente clara. La herencia de esta familia no está en sus coches o sus casas o sus carteras de acciones. La herencia de esta familia se supone que está en su carácter. Una cualidad que este joven ha mostrado en abundancia, y una cualidad que tú y tu esposo, lanzó una mirada fulminante a Richard, habéis mostrado una impactante falta de esta noche. Luego se volvió hacia mí. Mark tiene mi completa y total confianza. Es un hombre de habilidad, decencia y bondad. Es una adición bienvenida y muy necesaria a esta familia. Henderson te dará las llaves del garaje oeste mañana por la mañana, Mark, dijo. Diviértete. Los meses siguientes fueron una revolución silenciosa. Nuestra boda fue un asunto hermoso y alegre. Mis suegros estuvieron allí, sus sonrisas tensas, pero su comportamiento impecablemente educado. Tenían miedo de Matilda, y se notaba. El día después de nuestra luna de miel. Entré en el legendario garaje oeste por primera vez con Sofía a mi lado. Era el paraíso de un amante de los coches, una catedral polvorienta y silenciosa de grandeza automotriz.
Había Bugattis de preguerra, Ferraris clásicos, antiguos y magníficos muscle cars americanos. Era el trabajo de toda una vida. Un proyecto de pura alegría. Y ahora era mi responsabilidad. Mi propósito. Nunca más tuve que fingir ser un hombre de gestión automotriz. De hecho, Matilda insistió en que invitara a mis suegros al garaje, que les mostrara mi trabajo de restauración. Que les explicara la intrincada mecánica de un carburador, que les dejara verme en mi elemento, con las manos cubiertas de la grasa honesta y noble de mi oficio. Era su propia y tranquila, sostenida y brillante forma de venganza en mi nombre. Una noche, meses después, Sofía y yo sacamos uno de los coches restaurados, un hermoso Jaguar E-Type de 1965, para dar una vuelta por el campo. El sol se estaba poniendo, el aire estaba fresco, y mi hermosa esposa estaba sentada a mi lado, con una expresión de pura y feliz complacencia en su rostro. Pensé en esa primera y terrible noche. En el pavor y el miedo que había sentido en mi camino para conocer a sus padres. Estaba tan listo para ocultar quién era, para fingir ser alguien más respetable, para ganarme su aprobación. Y sin embargo, fue el único acto simple y auténtico de bondad, el acto de un mecánico que se detuvo a ayudar a un extraño con su coche, lo que me lo ganó todo. Mi reivindicación no estuvo en su humillación, sino en la profunda y hermosa verdad de ese momento. No había sido aceptado a pesar de quién era. Había sido bienvenido, celebrado y, en última instancia, triunfante por ello. Había sido fiel a mí mismo y, al hacerlo, había encontrado una nueva y mucho mejor familia, con manchas de grasa incluidas. ¿Qué os parece la forma en que la matriarca Matilda puso en su lugar a su propia familia?